Por favor, vayan al versículo 1 del capítulo de segundo libro de Crónicas, capítulo 31. ¿Es 31 o 32? Bien, vamos a ese entonces. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31. ¿Lo encontraron? Bueno, vamos a ir al versículo, no, es capítulo 32. Y vamos a ir al versículo 2. Segundo de Crónicas, capítulo 32. Vamos a ir al verso 1. ¿Todos listos? Esto está atado a la pregunta 1. La pregunta 1 dice, no la busquen si tienen las guías en sus teléfonos porque más lo que van a perder tiempo, yo se las leo. La pregunta 1 dice, los ataques de Sennacherib vinieron como consecuencia de la decadencia moral del pueblo de Judá. Aplique eso a nuestros días. Ahora tratemos de encontrar la respuesta. Pero repito la pregunta en simple español. Sennacherib, un rey de una nación pagana y muy poderosa, está a punto de embestir a Judá. La pregunta es, ¿se debe a que la decadencia de Judá ha propinado la falta de protección de parte de Dios? No olviden que ahora está gobernando Ezequías, y Ezequías es un buen rey. Pero en fin, la respuesta está, verso 1. Después de estas cosas y de esta ¿qué? Fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Bueno, ¿encuentran aquí algo que parece ser inconsistente a nuestra forma de ver las cosas? ¿Hugo? La palabra clave es después de esta fidelidad. ¿Qué esperan ustedes cuando una nación está siendo fiel a Dios? La protección y la prosperidad de parte de Dios. Pero en lugar de encontrar eso, lo que encontramos es una inminente conquista de parte de los asirios. Entonces debemos preguntar, ¿qué está pasando? Y la pregunta que en realidad debemos contestarnos al aplicarlo a nuestro diario vivir es, ¿por qué nos pasan cosas malas? Así que respondan eso. ¿Por qué nos suceden cosas difíciles? Cosas que se acercan a algo que consideramos mal. ¿Por qué Sennacherib, pónganle como nombre una enfermedad, una bancarrota, la pérdida de alguien a quien amamos, cualesquiera adversidades? ¿Por qué nos suceden en un momento como este de fidelidad? Hermana Cinia. Porque el Señor tiene un propósito en ello y va a enseñarnos algo. Y regularmente es para mostrar su grandeza. Esa es una posibilidad. Bien, manejémosla y tengámosla en el tintero. ¿Cuál otra? ¿No hay ninguna otra posibilidad del por qué nos suceden cosas difíciles, hermano? Para poner a prueba esa fidelidad. Bueno, poner a prueba y propósito. Quizás lo vamos a manejar en la misma posición, para resumirlo. ¿Alguien más? ¿Sí, Hugo?
algo están haciendo mal o hicieron mal y ahora van a tener que cosechar las consecuencias de ese pasado? ¿Están todos de acuerdo que esta es una posibilidad? ¿Cosechar las consecuencias del pasado? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Levanten la mano los que están de acuerdo. Bien. Tenemos una segunda posibilidad en la que hay un común acuerdo. ¿No creen que están pasando de largo otra posibilidad? ¿Hermana? Crear carácter es parte de la prueba o el propósito de parte del Señor. Ya estaría esa postura. ¿Sí, hermano? Dejaron de ser fieles. Bueno, eso está en la otra posibilidad, que es la consecuencia de no ser fiel. Bueno, pasaron de largo simple y sencillamente un ataque de Satanás. O pregunto, ¿acaso eso no es una posibilidad? Por supuesto que sí. Así es que vamos a decir que hay tres posibilidades o tres respuestas a la pregunta ¿por qué nos suceden estas cosas difíciles? Y separémoslas. Número 1, consecuencia de algo que hice mal. De hecho, debo decirles, Crónicas no refleja lo que Ezequías está haciendo mal. Pero si se van al pasaje paralelo en Segundo de Reyes, ahí sí lo dice. Y Ezequías estaba cometiendo un grave error, una torpeza. Sí era pecado, pero más que pecado yo diría una torpeza de logística. Y no voy a profundizar en eso porque Crónicas no profundiza. Y como estamos estudiando Crónicas y queremos ganar tiempo, mejor dejémoslo en ello. ¿Quieren comprobarlo? Más tarde lean el pasaje paralelo y corroboren. Ezequías, hay algo que está haciendo mal. Está coqueteando con Sennacherib. Está intentando una especie de voy a mostrarle mis tesoros, voy a pagar una especie de impuesto para que no incursione militarmente y vivamos en paz. Eso es una torpeza, porque eso es como llevar el lobo al gallinero. Eso es una tontería porque podía haber pedido perdón del Señor, ayuda del Señor. Así es que, en efecto, esto es una consecuencia de su torpeza. Número 2, Sennacherib tiene un plan de conquistar el mundo conocido y que Asiria se convierta en el imperio que gobierna al mundo conocido en ese momento. Así es que no es punto de honor si se trata de Ezequías o si se trata del rey del norte o si se trata de los sirios o de los moabitas. Para Sennacherib, conquistar todo el sur para él desde luego es el punto de honor. Y en esa ruta Judá está en medio. Así es que literalmente esto es un ataque del enemigo, simple y sencillamente. Bien, tercera posibilidad en cuanto a Dios tiene un plan. ¿Qué plan podía tener Dios en todo esto? Oh, sí, Judá debía ser castigada. Ya les hemos estudiado juntos de que las heridas que propinó Acaz eran tan grandes que la nación no iba a ser sanada nunca más hasta sufrir el cautiverio. Parte del plan de Dios no era castigar a Judá. Parte del plan de Dios era mantener el linaje mesiánico en forma pura.
Y para que el plan de Dios se cumpliera, esta incursión, el derrocamiento del reino del sur, era necesario. Lo que hacía una especie de burbuja o de paréntesis histórica es que Ezequías era un buen rey, como después lo fue Josías. Algo así como, bueno, no voy a quitar del todo el escudo, porque voy a permitir a estos dos buenos reyes ese tiempo de paz. Pero el castigo ya está decidido. La herida ya no va a sanar más nunca. Los profetas lo habían advertido. Así es que todo esto también estaba en el plan de Dios. Basta de historia. Ahora apliquémosla a nuestra propia historia y en el mismo orden. Creo que lo que se vuelve punto de honor para nuestra propia historia es respondernos, bueno, ¿y qué hago yo en cualesquiera de estas posibilidades? Porque las mismas posibilidades de una embestida contra mí estoy diciendo que si algo me está yendo muy mal, probablemente es porque hice algo mal y esto es la consecuencia. Estoy diciendo que si me está yendo mal, probablemente se trata de un ataque del enemigo. Ahora, los que somos parte del club de lectura ya no decimos un ataque de Satanás o del enemigo. Ahora nuestro estribillo y broma, es decir, Scrutopo anda rondando. Pero es un hecho, un ataque del enemigo. Bueno, ¿qué hacer ante un ataque del enemigo? Y número 3, y si se trata del propósito de Dios, ¿qué hacer? Porque ahora tengo enfrente a ese gigante, me está pisoteando, tengo que hacer algo y las posibilidades están aquí. Ahora ayúdenme y díganme qué hacer en la primera. Si se trata de consecuencias de algo que hice o estoy haciendo mal, ¿qué hacer? Nada. Hermana Cinia. Arrepentir y corregir. Así es que cada vez que algo nos sucede, lo que hay que hacer es reflexionar, arrepentirnos del error y corregir. Pastor, ¿eso quitará el flagelo? No lo sé, pero eso es lo que debemos hacer. Cuando digo no lo sé, es porque si las consecuencias ya vienen, no podemos, aún con nuestro arrepentimiento, evitarlas, pero sí podemos encontrar el consuelo, la fortaleza y la ayuda para enfrentarlas. ¿No quiere eso? Bueno, soporte solo. Y cuéntenos cómo hace para soportar tan grande dolor. Segundo, ¿qué hay que hacer cuando se trata del enemigo? ¿Qué hay que hacer cuando Scrutopo está rondando alrededor nuestro? Hugo. Bueno, adelantándose a una de las preguntas, hermano Hugo dice, entrar en oración. Debemos recordar que aun con todo el poder que Satanás y sus demonios tengan, ellos no pueden hacer nada en contra de nosotros sin el permiso de Dios. Debemos recordar que Dios está en control y debemos buscar su protección y quedarnos ahí. Pero luego hablo de esto porque está en otra de las preguntas. Y número 3, si se trata del propósito de Dios en nuestras vidas, ¿qué hay que hacer? ¿Quién habló? Oh, Mauricio. Reconocer. Este es el punto práctico. Hay algo que, con permiso de todos,
no, tuyo nada más, porque voy a ser indiscreto. Hace algunos meses te operaron, te hicieron una cirugía y por esas conversaciones que tuvimos la angustia era enorme, no solo por el dolor, sino por la incertidumbre de que no sabías de qué venía el dolor. Y fue en cuarentena, ¿no? Eso acrecentaba más la angustia. En ese momento, obviamente vinieron todas estas preguntas a tu vida. Wow, ¿estaré haciendo algo mal? Pero eso ya lo pasamos. También debió llegar a tu vida la pregunta, ¿será un ataque del enemigo? Pero también eso ya lo pasamos. Así que nos queda la tercera posibilidad. Dios tiene un plan en todo esto. En ese momento, ¿qué ibas a hacer si concluías que era un plan de Dios en tu vida? Perseverar en Dios, que Él iba a obrar el plan. Tan simple como eso. Quiera Dios que ninguno de ustedes, hoy por hoy, esté enfrentando una adversidad. Pero si fuera el caso, recuerde que hay tres posibilidades, cuando menos. Y en las tres ahora sabemos qué hacer. ¿Me he dado a entender? ¿Sí, amén? ¿O no, amén? Sí, amén. Bueno, ahora quiero ir a la pregunta 3. La pregunta 3 dice, ¿cuál es la razón? No, me equivoqué de guía. Dice la número 3. ¿A qué se refería con hay más con nosotros que con Él? Voy a leer el versículo. Ya oyeron la pregunta. El versículo dice, el capítulo 32, ahora el versículo 7. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria. Esto se lo está diciendo un profeta. Ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. ¿A qué se refería con eso? Hay más con nosotros que con él. ¿Cristian? ¿No? ¿Ni una idea remota? Porque tenemos a Dios, pero obviamente el rey no estaba aquí diciendo tenemos a Dios, él estaba diciendo tenemos más con nosotros. Y lo dijo con mucha certidumbre. ¿Sí, Gabo? Yo pienso que quizás ángeles. Sin duda alguna, el rey se refería a un ejército de ángeles. Ahora, por lo que sabemos del Antiguo Testamento y por lo que sabemos de este rey, les pregunto, ¿ustedes piensan, Gabriel, puntualmente, pensás de que Ezequías había visto ese ejército de ángeles? No, pero tenía la... Estoy de acuerdo con vos. Creo que él no había visto ese ejército de ángeles. Lo que él sí tenía era la fe que Dios podía enviar ese ejército de ángeles. Y ese es el punto para nosotros ahora. La fe que nosotros vamos a depositar en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Oiga, está diciendo literalmente que Dios enviará ángeles a socorrernos, a resguardarnos, a resolver nuestra angustia. Voy a decir lo que la Biblia enseña, no lo que yo pienso. Y si alguien me dice, bueno, pero yo supliqué y siento que Dios no envió un ángel. No estoy diciendo con eso que usted no tuvo fe, solo estoy diciendo que no puedo explicar cada caso, pero puede usted explicarlo a sí mismo en los tres anteriores. En fin. En este puntualmente, versos que yo recuerdo para mi propia vida.
Dice, entre otros, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Debo preguntar, ¿usted teme al Señor? ¿Es este versículo para usted? Debemos decir, no, ese no es un verso al cual nosotros podemos acogernos ni poner nuestra esperanza. Ese es su asunto. Si usted ha concluido en llevar, y por favor, ojalá pueda darme a entender esto. Si su religión es una religión natural, en donde no sucede nada, y voy a repetir, sobrenatural, entonces yo tengo que decirle, no quiero ni una pizca de su religión. Porque, ¿qué sentido tiene estar en una comunidad en donde todo sucede de forma natural y de forma práctica? Esto está, si su religión es como Alcohólicos Anónimos, en donde usted llega y ellos le aconsejan y le recomiendan cómo dejar el alcoholismo, y de forma natural, debido a la disciplina y al orden que usted pone para alejarse de ese líquido, usted consigue, eso no tiene nada de sobrenatural. Eso, y no estoy hablando en mal del programa, estoy diciendo que eso es práctico, tan práctico como el hecho de que si usted empieza a estudiar matemáticas, va a aprender matemáticas. Bueno, si esa es su religión, no me sorprende el por qué entra aquí a aburrirse. No me sorprende el por qué viene obligado. No me sorprende el por qué viene solo cuando la adversidad parece tenerla en el cuello. Estoy diciendo que la comunión con nuestro Señor Jesucristo es una vida sobrenatural. Porque el nuevo nacimiento es algo sobrenatural. El Espíritu Santo en nosotros es algo sobrenatural. Él opera en nosotros cosas sobrenaturales. De ahí que decir y creer y poner mi corazón en que el ángel de Jehová puede y acampará, si Él quiere, alrededor mío y me defenderá, es algo sobrenatural, pero para mí ya eso es algo que yo puedo esperar. ¿Me estoy dando a entender? La pregunta es si usted puede decirlo de esa forma. Si usted puede decir, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo el abrigo del Altísimo no significa que mi esposa habita bajo ese abrigo. No significa que mis papás habitan bajo esa fe. Y que entonces yo voy a morar bajo esa sombra. Significa que si yo habito a ese abrigo, puedo tener la fe y la confianza de morar bajo su sombra. Puedo entonces repetir también con certidumbre, con mucha esperanza, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Saben, temo que para algunos estos versículos son, si no nuevos, no tienen mayor uso en sus vidas. Y no tienen mayor uso en sus vidas porque en realidad su comunión con el Espíritu Santo es ninguna. Porque su religión es algo natural. Si usted tuviera una relación con el Espíritu Santo, habría algo sobrenatural en la relación que usted tiene con Jesucristo.
Entonces, usted podría decir las primeras dos palabras del verso 7. Por favor, ¿quieren repetirlas en voz alta? El verso 7, las primeras dos palabras. No. ¿Por qué se iban a esforzar y por qué se iban a animar? Porque tenían una fe sobrenatural de que había un ejército de ángeles acuerpándoles. ¿Tenemos nosotros la fe de que algo sobrenatural puede obrar en favor nuestro? Depende de nuestra relación con el Señor Jesucristo. De hecho, si no hay nada sobrenatural, entonces, ¿qué es esto? Otro edificio, igual que tantas religiones ahí en la calle. Pastor, usted está hablando de que una de las evidencias de que nuestra fe es verdadera es que suceden cosas sobrenaturales. Absolutamente sí. Y con total certidumbre les desafío que todos aquellos de ustedes que no han experimentado nada sobrenatural en sus vidas, pongan su fe, su salvación en tela de dudas. Y que al salir pidan al Señor la certidumbre si ustedes están en un engaño religioso o si ustedes están felices bajo la obligatoriedad de venir porque no tienen opción. Pero la relación con el Señor es sobrenatural. Seguimos. Dice la pregunta 4. Yo debería haber aprendido a manejar esto bien. Explique la estrategia de Sennacherib y aplíquela a nuestros días. Bueno, ¿de qué estrategia está hablando? Ahora voy a leerles el versículo que atañe a esto. Está en el versículo 9 y versículo 10. Lo leemos. Dice, ustedes en voz baja. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decirle a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio? Paren. Quiero asegurarme que están entendiendo lo que sucede aquí. Y si no, se los pongo en nuestro español. Sennacherib tiene una campaña militar con una nación vecina. Por supuesto, es una cuestión de días para pasarse con Judá. Pero para minimizar combates y pérdidas en la batalla, está enviando una delegación en la que les dice: ríndanse. ¿Acaso no están viendo nuestro poderío militar? Pero va un poco más allá. Y la delegación les dice: ¿en quién confiáis para resistirnos? El sitio, es decir, ya hay un cerco militar. Mejor ríndanse. Vamos a guardar vuestras vidas, vamos a llegar a un acuerdo. Y si eso no les basta, miren el versículo 11. No os engaña Ezequías. Ezequías es el rey de Judá, para entregaros a muerte, a hambre, a sed, diciendo: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos? Bueno, ahora repito la pregunta 4. ¿Cuál es la estrategia de Ezequías para ganar esta pelea? La estrategia de Sennacherib para ganar esta pelea. ¿Quién habló? Oh, hermano Luis,
meterles miedo. Pero ¿cómo consiguió o cómo pretendía conseguir amedrentarlos? Poniéndolos en contra de Ezequías, casi. Diciéndole su poderío, casi. Pero había algo más. ¿Sí, hermano? Poniendo en duda su fe. Exacto. Haciendo dudar la fe de ellos en su Dios. Más adelante en casa van a corroborar que comete el peor de todos sus errores, Sennacherib. Y yo no estoy seguro si Dios dio la victoria a Ezequías por la torpeza de Sedequías o por la fe de Ezequías. ¿De qué está hablando, pastor? ¿Saben que estos tontos blasfemaron contra Dios para amedrentar a Ezequías? Algo así como, parece que estos tienen una buena fe, porque todo lo que les hemos dicho no ha sido suficiente. Así que dieron un paso más en su grosería y dijeron blasfemias contra Dios. Así que aquí es donde yo sonrío diciendo, no sé qué es lo que le valió, si la blasfemia o que tenía increíble fe. Lo que sí es cierto, que es nuestro punto en cuestión, es que la estrategia de Satanás para nuestras vidas también es hacernos dudar en cuanto a nuestra fe, hacer que las adversidades nos hagan creer que Dios no está con nosotros. Y saben, creo que uno de los planes especiales de Scrutopo no es que nosotros blasfememos, simple y sencillamente que creamos que Dios no nos puede respaldar debido a nuestros pecados. ¿Qué hace una persona cuando es culpable ante la autoridad? ¿Qué hace una persona cuando es culpable ante la autoridad? Vamos, se pasó el semáforo en rojo o acaba de tomar dinero del banco y aparece una patrulla. ¿Qué hace, hermano? Sale corriendo. ¿Pero y por qué? Si a lo mejor ese carro patrulla no sabe que usted fue. Y además, imagínese, ahí va un policía que es un gran amigo suyo. ¿Por qué huye? Vamos, ayudémosle. ¿Por qué huimos? A ver, Cristian. La conciencia, si esa está bien sucia, no es la conciencia la que nos hace correr. Es normal correr, dice Mauricio. Estoy sonriendo porque uno de esos viajes en las misiones en Houston, llegué donde un hermano latino, desde luego, y pasó un carro patrulla y él salió con el carro. Yo le dije, ¿qué pasó? Que no tiene papeles. ¿Cómo no? Y entonces, ¿por qué los evade? Por costumbre, me dijo. Así antes, me dijo, ya me quedó. Y yo sonreí, pero tiene lógica, ¿no? Pero no es eso por lo que oímos regularmente. ¿Por qué, hermana Cinia? El miedo a la consecuencia, ¿no? ¿Sí, hermana? Porque el enemigo nos recuerda el error del pasado. Bueno, por cuestión de tiempo, ¿saben por qué huimos? Porque creemos que vamos a ser rechazados por la autoridad. Y claro, si la autoridad nos rechaza, la consecuencia viene.
en forma ilustrativa, el enemigo nos dice que todo lo malo que nos pasa es culpa de nuestro pecado porque Dios nos rechaza. Y usted puede acercarse a un Dios que le rechaza. No. Y Satanás está feliz con que nosotros huyamos. Por eso nos recuerda nuestros pecados. Porque nos dice, ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Para qué seguís con toda esa pantomima si lo tuyo es hipocresía? ¿Para qué vas a orar? ¿Qué ángel va a venir a protegerte a vos y hasta los ángeles corren de vos? Esas son las cosas que Scrutopo nos mete. Y claro que cuando hace eso, nuestra fe se va a pique. Entonces puedo decirlo con total certidumbre. ¿Qué hay que hacer cuando Sennacherib nos ataque? ¿Qué hay que hacer cuando Sennacherib use su estrategia de meternos miedo? ¿Qué hay que hacer, Joel? Orar y confiar en Dios. Es cierto, pero es muy vaga la respuesta o repetitiva. ¿Qué hay que hacer? Hay que repetir con total certidumbre. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay que repetir y creer y confiar que el que habita al abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay que recordar que a los que aman y temen a Dios, nada puede sucederles si no es con el permiso de Dios. Y si Él ha dado el permiso, es porque tiene un propósito. Y su propósito siempre es para nuestro bien. Y ustedes dijeron al principio de este estudio que si concluían que era el propósito de Dios, ¿qué había que hacer? Esperar y cobijarse bajo su sombra. Supone, Mauricio, que hubieras decidido, no sé qué decidiste en esos días, cuál de las tres era la que estabas sufriendo, pero si hubieras decidido que Dios tenía un plan en todo lo que estaba pasando, bueno, eso te iba a hacer decir, encomendarte a Dios y confiar en Él. Que finalmente, recuerdo, eso es lo que hiciste. Y puedo asegurarles que si paso ahora a Mauricio y le digo, ¿querés contarnos qué propósito había de Dios en todo eso? A lo mejor ocupan más de media hora. Pero ¿para qué le pregunto a Mauricio si cada uno de nosotros debe tener algo igual? Pero es algo entre usted y Dios. Vamos a orar.